La ciudad de York, en Inglaterra, donde se dice que el rey Athelstan convocó la primera Asamblea General Masónica Mixta en el año 926, se ha transformado en ciudad sagrada de los masones. Progresivamente, los judíos consiguieron atraer a la masonería a la aristocracia inglesa, incluso a las familias reales, hecho que les dio la posibilidad de infiltrarse en la dirección política del país, acabando por acapararla totalmente alrededor del año 1800 y quedándose en esa posición hasta hoy, cuando todo está dirigido en Inglaterra por la judío-masonería, bajo el mando de judíos como Norman Montagu, director del Banco de Inglaterra. La familia real inglesa e incluso la iglesia anglicana no son más que simples instrumentos, o mejor dicho, biombos tras los cuales trabajan y mandan los judíos masones. El sistema por el cual controlan los judíos a toda la masonería es muy sencillo. La judería tiene su masonería propia, que es la verdadera masonería, con rito distinto en el que se invoca no al supremo arquitecto del universo, como lo hacen los masones no judíos, sino a Jehová, o sea, el Dios de los mosaicos. Esos judíos son jefes de las logias masónicas de las otras ramas. Los cristianos ateizados, miembros de las logias, no lo saben. Todas las decisiones tomadas por las logias masónicas judías son simultáneamente llevadas a las logias mixtas por los judíos como proposiciones que deben ser tomadas. Como esos judíos tienen los puestos clave en las logias donde la mayoría es no judía, y como los no judíos ignoran sus actividades secretas, las proposiciones judías son aprobadas. Siempre solo favorecen los intereses generales del judaísmo. Que la masonería es engendro e instrumento del judaísmo está claramente probado por los términos en los ritos, los nombres de las diversas logias y órdenes, todos de origen hebreo. Por extraño que parezca, Stephen Weiss, el gran rabino de Nueva York, ha reconocido públicamente esa realidad. Si los judíos lograron crear una masonería mixta, además de su masonería exclusiva, se debe a que Inglaterra había adoptado un régimen más o menos democrático mucho tiempo antes que los países europeos continentales, y la judería aprovechó las libertades acordadas por ese régimen. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica, que se ha opuesto siempre a todas las maquinaciones judaicas, había sido reemplazada en Inglaterra por Enrique VIII y su Iglesia Anglicana en 1534, lo que le permitió a los judíos escapar a la vigilancia católica y obrar en Inglaterra sin oposición alguna por parte de los cristianos. Desde Inglaterra, los judíos han difundido su masonería, en la cual podía ingresar gente de todos los países. Es una regla general que allí donde existen comunidades judías, en cualquier lugar debe existir logias masónicas, y donde no hay judíos, tampoco hay logias. La actividad judío-masónica en Europa durante el siglo XVIII llevó a resultados catastróficos al mundo cristiano, como la organización de la Revolución Francesa, en la que todo fue obra judaica. Todos los escritores que prepararon el terreno para la revolución y los dirigentes revolucionarios franceses fueron masones, entre ellos Voltaire, D'Alembert, Diderot, Rousseau y después Robespierre, Marat y Danton, los grandes verdugos de la Revolución Francesa. Para camuflar su intervención en el movimiento preparado por ella en Francia, la judío-masonería francesa se autodisolvió en 1789, o sea, el mismo año de la Revolución. Había penetrado en las más altas esferas de la aristocracia francesa, nombrando su gran maestro honorífico al duque de Orleans, primo del rey Luis XVI. Así que se entiende que en el momento en que se desencadenó la revolución, la judeo-masonería había paralizado al gobierno real y al ejército, con lo que la anarquía tenía inevitablemente que triunfar. Napoleón Bonaparte comprendió el peligro judío-masónico y prohibió toda actividad de la secta en los países ocupados por él durante el imperio. Por eso, la judío-masonería inglesa concentró todos sus esfuerzos en derribarlo, hecho conseguido al fin
con la ayuda de los emperadores y reyes cristianos de Europa. En 1804, o sea, el año de la declaración del imperio por Napoleón, la judío-masonería francesa había intentado entrometerse en la política de Francia. Ese año, la judeo-masonería de ese país fue reorganizada, pero Napoleón paralizó su actividad. Aparecida en 1771 en Rusia, la judío-masonería intentó apoderarse del gobierno zarista en 1825 por la llamada Revolución de los Decembristas, hecho que motivó su disolución el mismo año por el zar Nicolás I. Oficialmente reaparecida en 1860, la judeo-masonería de Rusia recomenzó su actividad subversiva creando multitud de sociedades anarquistas y marxistas compuestas en su casi totalidad por judíos, cuyas actividades culminaron con el asesinato del zar Alejandro II en 1881. Más tarde, la actividad de la judeo-masonería rusa condujo a la revolución de 1917 con la llegada de los bolcheviques al poder y el asesinato a sangre fría de toda la familia zarista. El Politburó comunista de Moscú no era otra cosa que el Consejo Central de la Masonería Judaica Secreta de Rusia. Su actuación ha estado siempre de acuerdo con los planes mundiales de la judería. Pero el judaísmo encontró nuevos y eficaces enemigos. La actuación de Adolfo Hitler fue desastrosa para los judeo-masones, pues entre 1933 y 1943 fueron suprimidas todas las logias masónicas, todos los consejos y todas las demás organizaciones o sociedades de los países europeos, excepto en Suiza y Suecia. Lo mismo había hecho el duce Benito Mussolini con la de Italia.